Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de nuestro Triduo de la Esperanza. Estamos muy contentas de recibirlos y de poder seguir juntos reflexionando, asomándonos a distintas miradas que nos permitan tener pistas para mantener encendida la esperanza, para reavivarla, para contagiarla. Hoy tenemos un invitado muy especial y nos ayudará a acercarnos a esa mirada teológica, a un diálogo en confianza, pues para sentir, para pensar, para compartir sobre la esperanza. Nos da mucha alegría poder tener esta oportunidad y les voy a compartir, pues, quién es nuestro invitado de este día. Él es Félix Palazzi, es teólogo latinoamericano. Permítanme, gracias. Él nació en Caracas, en Venezuela. Tiene estudios en filosofía, en teología y educación y obtuvo su doctorado en teología dogmática en Roma. Ha sido profesor de varias universidades, incluyendo la Universidad Católica Andrés Bello y el Boston College, donde actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Formación Continua. También es profesor adjunto en el seminario San Meinrad en Memphis. Sus áreas de enseñanza incluyen escatología, mariología, gracia y antropología teológica. Es especialista en la teología de Karl Rahner y autor de diversas publicaciones. Además, es miembro del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano. Nos da muchísima alegría que hayas pues aceptado esta invitación, Félix. Bienvenido a México, al CIES. Y bueno, pues nos quedamos para escuchar tu mirada y tu reflexión. Gracias, gracias. Bien, lo que yo pretendo hacer en este momento de compartir es tener un pequeño diálogo y después escucharles a ustedes, porque una característica de la esperanza es que la esperanza nunca es individual, ¿no? Es una esperanza que nos une. Entonces, yo voy a compartir algunas ideas que nos pueden guiar para tener un diálogo. La esperanza se construye, ¿no? Y yo creo que es importante tener ese horizonte de que no es algo estático, que no es algo que cae del cielo, sino que nos viene dado. Entonces, lo que yo espero es dar como algunas pautas y luego conversar con ustedes y aprender de ustedes y que no sea simplemente alguien que ojalá en mi vida fuese experto en la esperanza, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea. Eh, voy a empezar permítanme empezar con una oración que creo que define muy bien lo que vamos a ver o lo que quiero plantear, ¿no? Eh, Él es el único que, como está escrito en el profeta, es capaz de conectar el vínculo de las Pléyades y abrir la barrera de Orión. Y al conocer la transformación del firmamento, destruir la rueda de la generación, recuperó el día de nuestro nacimiento mediante la renovación del bautismo. Esto lo dice un, un místico, ¿no? Y lo que quería era justamente empezar con esta imagen, ¿no? De Cristo, porque es lo que nosotros tenemos que ir de alguna forma abordando. ¿M? Y yo creo que es lo que voy a direccionar esta conversación. La esperanza no es algo, la esperanza es alguien. Y eso cambia radicalmente nuestra forma de entender la esperanza. Porque si la esperanza es algo, eh, no termina de ser esperanza. Y lo voy a explicar ahora. Pero si la esperanza es alguien,
Entonces hay un carácter relacional, hay un carácter de presencia, que voy a abordar luego, que nunca se agota. ¿Mm? Porque lo fundamental es que la esperanza no es algo, sino es alguien. Y lo más bonito del cristianismo y de esta fe que nosotros profesamos es que esa esperanza, como acabo de leer en esta oración tan bella, no es individual, es algo que toca las Pléyades, que toca las constelaciones, que toca la creación entera, que no solamente es mi vida individual, que no solamente es mi esperanza, sino que es la esperanza de todo el cosmos y de toda la humanidad. Y yo creo que ahí está la riqueza de la esperanza cristiana, que no es una esperanza simplemente de un grupito, que no es la esperanza simplemente de una especie, sino que es la esperanza cósmica en la cual la humanidad alcanza esta fiesta que adviene, adviene. Nuestra esperanza es una esperanza de advenir, de adventus. Nuestra esperanza está marcada por el Adviento, aunque estemos en Pascua, ¿ok? Pero, pero como esta esperanza eh, es alguien que viene, es alguien que está viniendo. ¿Mm? Es la presencia que nunca se agota de venir hacia nosotros, de un Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu, que no dejan de comunicarse y que no dejan de ser el Dios de la vida, que comunica la vida para salvarnos. Y salvación significa gratuidad, significa presencia. Por eso es importante tener este concepto de esperanza, ¿no? Retomar y hablar sobre la esperanza, porque hablar sobre la esperanza es hablar sobre el Dios que adviene, el Dios que viene, el Dios que es adviento, el Dios que nunca se para de venir a nuestro encuentro, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que espera a nuestro encuentro, ¿no? El Dios que espera como el padre del hijo pródigo. Y también es el hermano que se alegra cuando el otro hermano llega. Es el hermano que se alegra cuando ve que el padre recibe al otro hermano. Esa es la esperanza a la cual nosotros, como cristianos, estamos llamados. Lógicamente, hay muchas razones para tener desesperanza. Hay muchas razones para desesperar, ¿no? Hay muchas razones que si nosotros abrimos el periódico, decimos, Félix, lo que tú estás diciendo es muy bonito, pero, pero hay gente que está muriendo, ¿no? Y yo creo que es importante rezar con el periódico en la mano, no rezar con fórmulas, sino rezar desde la realidad, leer la realidad y rezar desde allí, ¿no? Y podríamos de algún momento tener la impresión de que todo está perdido, de que las cosas son muy difíciles, y lo son, y lo son. No restemos importancia a eso, porque lo son, ¿no? Si nosotros por un momento nos detenemos a pensar que somos muy afortunados en tener la vida que tenemos en este momento. Y por eso una de las actitudes fundamentales de la esperanza es reconocer la gratuidad, ¿no? Y ser agradecidos. La esperanza invita al agradecimiento. La esperanza invita al agradecimiento. No se puede tener esperanza si no estoy de alguna forma agradecido, ¿no?
No, es que es normal. Es normal que yo esté aquí con un techo, ¿no? Pues no, no es normal, ni es un derecho, ni es un derecho. Agradezco el hecho de poder tener este techo que me cubre y tener una comida y tener una familia, pero no es normal. Lo normal pareciera en este momento que hay muchas familias divididas, que muchos hemos tenido que dejar nuestra familia para poder enviar algo de dinero y poder ayudarlos. Y lo normal también es la gente que está cruzando en este momento el Darién bueno, ya no, pero que murió bastante, ¿no? Y yo creo que hace falta decir gracias, Señor, ¿no? Gracias. Gracias y te pido por mis hermanos y mis hermanas que están pasando la peor. Por favor, ojalá, porque eso va removiendo la anestesia del corazón. Va removiendo la anestesia del corazón, ¿no? No como aquel que dice gracias por todo lo que tengo, sino gracias por estos dones recibidos y estos dones se los quiero dar a mis hermanos, a mis hermanas también, ¿no? Eso anestesia y tiene que ver con la esperanza, porque eso me hace no esperar para mí, sino esperar para los otros. ¿Qué tipo de esperanza es una esperanza que simplemente espero satisfacer mis necesidades y no tiene en cuenta la de los demás? Eso no es cristiano. Entonces, en la medida que agradezco lo que tengo y lo deseo también para los demás, entonces mi esperanza hace que yo espere que mis hermanos también tengan lo que yo tengo. Y por eso el agradecimiento es importantísimo cuando yo quiero cultivar la esperanza. No es el que agradece viendo y alabando lo que se tiene, sino el que reconoce que lo que tengo es absolutamente gratuito e indebido, porque no es normal. No tengo ningún derecho a tener lo que tengo. Pero eso me invita a ponerme en el lugar del otro o de la otra y decir, ojalá esto cambie. Porque nuestro corazón se va entumeciendo, se va haciendo pequeñito simplemente al problema del email que mandé con mi jefe y ver cómo soluciono el día a día, ¿no? Entonces mi corazón tiene que expandirse, tiene que abrirse a decir, gracias Señor por lo que tengo y te pido Señor por los demás, para que nuestro corazón vaya descongelándose, ¿m? Saliendo de esos pequeñitos y retorcidos espacios de sentido de mi yo que tiene que echar adelante el día, ¿no? También es cierto que esperamos, que la esperanza está hecha de espera. Si hay algo que distingue al ser humano, es esa esperanza que se va construyendo de esperas. La esperanza y la espera es algo fundamental. La esperanza y la espera es algo que se construye de una forma, se implican la una a la otra. Pero no podemos reducir nuestra esperanza a las esperas, porque lo humano es la esperanza, no las esperas. Y se los explico con este ejemplo. Hace 7 años llegó un ser viviente a mi vida que es mi perro, Ignacio.
Nacho, ¿no? Nacho me enseña muchísimo, muchísimo, es un beagle. Y lo primero que yo tuve que aprender es que los beagle caminan con la nariz pegada al piso, ¿no? Y yo decía, ¿qué le pasa a este perro? Vino echado a perder. No despega la nariz del piso, ¿no? Y él me enseñó que un teólogo tiene que ser como un beagle. Tiene que poner la nariz en el piso y estar buscando cada momento, ¿no? ¿Dónde está la presencia de Dios? La otra cosa que me enseña Nacho es a veces cuando lo saco eh, y hace buen clima, Nacho se sienta, ¿no? Se sienta en el piso y no hay forma de levantarlo, ¿no? Y es como decir, relájate, siéntate, ¿no? Siéntate. ¿Por qué tienes que? No, siéntate, está día bonito. Y él se sienta y se sienta a esperar, se sienta a esperar, él espera, el animal espera. ¿M? No tengo la menor duda de que el animal espera. Y todos los que tienen la alegría de ser humanizados a través de los seres vivientes, sea un perro, sea un gato, un canario, lo que sea, pero los animales nos humanizan. ¿M? No tengo la menor duda que los animales esperan. Bien sea cuando abres la puerta, bien sea cuando extrañan al dueño. Los animales esperan, pero no estoy seguro de que tengan esperanza. ¿Mm? La esperanza es algo mayor que las esperas. Y por eso nosotros tenemos que saber que no podemos reducir la esperanza a las esperas, porque la esperanza es humana y la esperanza nos humaniza. Lo que quiero decir es que es un error reducir la esperanza a la ejecución de una espera. ¿Mm? La esperanza es algo que hace que nuestras esperas tengan un sentido y un significado. Y aunque cuando no se dé lo que yo espero, pueda tener esperanza. ¿Ven? Porque si hay algo que nosotros tenemos que crecer en estos tiempos de desesperanza, es nuestra esperanza. Es el mejor momento de que nuestra esperanza puede crecer. ¿Por qué? Porque la desesperanza puede mostrarnos qué es lo que yo estoy esperando. Puede mostrarnos la dimensión de nuestra esperanza. La desesperanza no es contraria a la esperanza. Más bien, me invita a pensar qué es lo que yo espero. Cuando yo desespero, me invita a pensar cuál es la dimensión de mi esperanza. ¿Qué es lo que yo realmente estoy esperando? Por eso es que vivimos y no podemos decir que como todo es un hecatombe, que pareciera, y si no lo es, y si no crees que es un hecatombe, tienes que preguntarte dónde estás. Y ya voy a ir un momento allí porque no es una visión pesimista de la historia. Ya voy para allá, ¿ok? Pero si crees que todo está bien, espera un momento, porque en algún momento no va a ser tan bien. Dale tiempo. Pero ese tiempo no es un tiempo donde la desesperanza
se desaparece y no tenemos clara lo que realmente nosotros estamos esperando. Más bien es la invitación a entender que la desesperanza es el momento privilegiado para preguntarme realmente dónde yo he puesto mi esperanza. ¿Mm? ¿He puesto mi esperanza en qué? ¿En qué mis esperas, como Nacho, que se sienta a esperar que vengan sus amiguitos, qué es lo que yo realmente espero? Y esta es la fuerza de la esperanza cuando nos cambiamos de los lentes y nos ponemos los lentes del cristianismo y nos ponemos los lentes del seguimiento a Jesús y empezamos a seguir a alguien y no a algo. Por eso es que cambia la dimensión y la desesperanza es el momento oportuno para preguntarme dónde está mi esperanza, qué es mi esperanza, dónde he puesto yo mis esperas en camino hacia dónde y hacia quién yo leo esas esperas que construyen mi vida. Entonces yo creo que es importante que la esperanza transforme nuestras esperas. ¿Mm? Porque la esperanza es alguien, no es algo. ¿Mm? Es alguien, no es algo. Y la esperanza no excluye que alguna de esas esperas no se concluya. ¿Mm? Sí, yo espero que ganen los verdes, pero no ganaron. Bueno, realmente, ¿dónde yo he puesto mi esperanza? ¿Por qué es simplemente eso importante que ganaran los verdes, ¿no? Estoy yo buscando qué, cuál es mi compromiso cristiano, social, fraternal, aunque hayan perdido los verdes. Porque la esperanza, cuando es una esperanza en alguien, es relacional y por lo tanto es una fuerza creativa y por lo tanto me invita a ser creativo, me invita a crear, me invita a imaginar. Y la imaginación nace con la pregunta, invita a preguntar, invita justamente a preguntarme por qué esto era importante y cómo puedo yo imaginármelo de una forma distinta. Cuando yo le doy paso a la imaginación, entonces la esperanza continúa viva. Y por eso es importante entender que nunca la esperanza fracasa. Y esto es otro punto que quería tocar y colocar como guía, ¿no? Muchas veces creemos que la historia está perdida, que nada bueno puede salir, ¿no? Que esto se lo llevó quien lo trajo, con un sentido pesimista, con un sentido pesimista. Somos maniqueos, y maniqueos, para no sacar una palabra extraña del bolsillo, significa dualistas, dividir, eh, que la realidad está dividida entre un principio del bien y un principio del mal. Que sí, Félix, hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas muy malas, y sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Nadie podría negar eso, en el sentido de que hay cosas muy malas. Pero lo bonito de nuestra esperanza es la radical convicción de que Dios creó todo bueno y que la realidad en el fondo es el bien, no el mal. Que el núcleo de nuestra historia, de nuestra realidad, es el bien, no el mal. Pero Félix, existe el mal, sí, existe el mal, pero es contradicción del principio de la realidad. Y sobre todo esto lo proclamamos en la Inmaculada Concepción de María, pero sobre todo lo proclamamos en aquel que ha vencido la muerte.
Y esto nos cuesta creerlo. Él ha hecho todo nuevo, todo nuevo. La Pascua es real, no es mentira. La Pascua no es de mentirita. Sí, pero resucitó, pero mira cómo siguen los diablos danzando. No, 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 no. Es que el cristiano en la fe de Israel tiene la convicción profunda de que Dios es un Dios de vida y ha vencido la muerte. Y el mal que nosotros estamos viendo es contradicción de ese principio. Por lo tanto, nuestra fe está profundamente anclada en una visión positiva y optimista de la realidad. No es una u otra, el bien y el mal. No, Señor, lo que nosotros hemos proclamado en la resurrección de Jesús es que Dios ha vencido el mal. Esto es lo que nosotros proclamamos. Nuestra esperanza no es una esperanza tientas, como que sabiendo en un equipo de fútbol, viendo dos que están jugando y viendo la posibilidad, pero es que parece que el equipo contrario va a meter gol, ¿no? No, 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 no. La esperanza cristiana está fundamentada en que Dios ha vencido la muerte, que Dios ha vencido el mal. Y eso es lo que es la gasolina, el motor de mi esperanza, porque no es lo mismo enfrentar el mal con los ojos de que puedo ser yo eh, perdido o puedo ser yo de alguna forma abatido, que sabiendo que creemos en aquel que venció la muerte. No es lo mismo. No es lo mismo afrontar las realidades históricas y los problemas, comprometerme a llevar el pan al necesitado, comprometerme a luchar por la justicia, aunque esta justicia me cueste la vida. No es lo mismo creyendo que yo puedo, que me puede meter gol el equipo contrario, a sabiendo que soy el testigo de aquel que ha vencido la muerte. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque uno me muevo yo con la posibilidad de que me metan el gol en mi cancha y en otro voy con una mentalidad absolutamente optimista y realista de la realidad, ¿no? Sí, que existe mal, eso es clarísimo, nadie lo discute, ¿no? Pero la forma como el cristiano afrenta el mal es una forma que no es simplemente, es que pareciera que, ¿no? Y eso es muy importante porque eso invita a la creatividad, invita a moverme, invita a salir de mí, invita a buscar fuera de mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es tremendamente, tremendamente importante. Otro aspecto de esta esperanza es que esta esperanza ya ha empezado en nosotros. Esta esperanza no es algo teorético, una teoría, es una idea. ¿Mm? Esta esperanza no es una idea que está allí, un ideal bonito que queremos seguir. Esta esperanza ya ha empezado en nosotros. Ha empezado a vivir en el bautismo, en los bautizados. Yo soy un bautizado. Y el bautismo empieza a ser realidad esta esperanza que nosotros marcamos. El bautismo y la vida sacramental en general, yo solamente me voy a dedicar al bautismo en este momento, pero si ustedes contemplan toda la esperanza en todos los sacramentos, encontrarán cómo la esperanza va marcando toda la vida sacramental de la iglesia, la Eucaristía,
eh, la ordenación, el matrimonio, eh, la unción, la confesión. El bautismo, en ese sacramento nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. La muerte a la vida quiere significar que nosotros en el bautismo hemos marcado nuestra vida no como una teoría o como un acontecimiento del pasado, ¿no? Yo le decía a Norma, si me quieres presentar, la mejor presentación para mí es que digas que a mí me bautizaron un 19 de mayo de 1969. Y ese es el día que marcó mi vida, ¿no? Y que expresa lo que yo soy hoy. Fue algo del pasado, pero que expresa lo que yo soy hoy y que marca, porque créanme que hay que preguntarse todos los días si quiero seguir siendo lo que soy. Claro. No es fácil. Todos los días tengo que preguntarme si quiero seguir siendo cristiano y eso es buenísimo, porque te invita a renovar todos los días tu seguimiento a Jesús, al Dios de Jesús, en su espíritu. Por eso fíjense que no es una teoría, la esperanza, ese hecho de pararse un momento y profundizar, sobre todo en la vida religiosa, ¿no? Que no es diferente a la vida bautismal, sino que es justamente la radicalización de la vida bautismal. No una cosa diferente a la vida bautismal, sino la radicalidad de la vida bautismal. Es preguntarse todos los días cómo yo paso de la muerte a la vida. Y uno de los elementos de pasar a la muerte a la vida es el elemento comunitario. Es pasar a ser un individuo, a ser eclesia, comunidad, ¿no? Un hombre, una mujer de comunidad, que vive en comunidad, en iglesia. Y es eso lo que marca la vocación bautismal, ¿no? La comunidad. Por eso que la esperanza en el Antiguo Testamento no es una esperanza de Moisés, de Abraham, de Jacob. Es la esperanza de ellos que se convierte en la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo, no simplemente esperanza de. Y lo bonito del Antiguo Testamento es que no coloca que es la esperanza de los ángeles, la esperanza de los extraterrestres, es la esperanza de los hombres, la esperanza de un pueblo. Es decir, la esperanza se convierte en historia. Y lo bonito de nuestra fe abrahámica, de nuestra fe de Abraham, es que es una esperanza histórica. Y algo interesante que marcó el cristianismo, a diferencia de otras filosofías y de otras religiones, es que esta esperanza histórica es marcada por una promesa, es marcada por una promesa. Y nuestra esperanza está marcada por esta promesa, ¿no? Esta esperanza está marcada por la promesa de aquel que adviene a nosotros, Cristo, Jesús en gloria, parusía. Esto es difícil a veces de tragar en nuestras comunidades. Es triste, es triste que en nuestras comunidades se les dificulte en creer que el Señor viene. Maranatha. A veces que nuestra fe cristiana, por la idea de un alma que va al cielo, y lo importante es ir al cielo, ¿m? Haya debilitado que el Señor regresa y haya debilitado pedir su regreso. Maranatha.
Y Maranatha tiene una fuerza profética muy grande. Venga a nosotros tu reino. Es lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro todo el tiempo. Pero se nos ha dificultado entender qué es ese reino que nosotros pedimos. Y yo les puedo dar una clave, solamente una para no ir tanto por allí, de por qué se nos ha dificultado entender cuando nosotros decimos, venga tu reino. Porque no nos hemos puesto en los pies de aquellos que están cruzando las fronteras. Porque si pusiéramos por un momento en los pies de aquellos que están en cárceles injustamente, por un momento, tuviésemos un minuto de ponernos en el pie de aquella madre que está siendo de esta forma ultrajada, no tendríamos duda alguna en pedir, venga a nosotros tu reino. Y pedirlo que fuese ya, ahora. No tarde, Señor, no tarde, por favor. Si tuviésemos por un momento el valor y el corazón de ponernos al lado de nuestros hermanos y hermanas, no dudaríamos en decir, no tardes, Señor, no tardes. Y eso es lo que nos cuesta a veces entender. Esa esperanza, esa solicitud, es lo que marca nuestra esperanza, esa promesa que Dios desde Abraham hizo, de una creación distinta, de una creación diferente. ¿Mm? Pedir por una creación distinta y una creación diferente. Señor, no tardes, Señor. ¿Mm? Eso hizo algo que la humanidad cambió completamente en la mentalidad occidental, rompiendo el esquema histórico cíclico, ¿m? Rompiendo esta espiral absolutamente entendible desde la observación normal, primavera, invierno, verano, otoño, círculo, a una concepción lineal de la esperanza hacia la plenitud. La fe de Abraham le dio a la humanidad occidental esa visión de una historia lineal y no una historia cíclica, que también la podemos observar en nuestra propia vida personal. Cuando decimos, mira, ve, otra vez caí con la misma piedra. Y pareciera que estamos siempre como en unos círculos. Y es en ese momento que tenemos que recordar que nuestra esperanza es una promesa que no defrauda. Porque aunque nosotros no creamos en nosotros mismos, Él cree en nosotros. Y eso es algo tremendamente liberador. Cuando yo logro romper el círculo de mis egoísmos, el círculo de mis mezquindades, el círculo de mis cegueras, el círculo de mis mecanismos de defensa, y por un momento me abro a ese horizonte liberador que rompe mis egoísmos, que rompe mis cegueras, porque aunque yo no confíe en mí, hay alguien que no me juzga. Ese precioso versículo de la carta de Juan, ¿no? Aunque tu conciencia te condene, yo no te condeno. Aunque tu conciencia te condene, yo no te condeno. Él no puede dejar de hacer otra cosa, lo bello dicho de los padres de la iglesia. Dios no puede hacer otra cosa sino amar. Y eso transforma.
Eso transforma, porque sale a nuestro encuentro. No es una ilusión, no es una teoría, es una vivencia. Y allí es donde nuestra esperanza se construye. De ese momento de entender que soy amado y aceptado radicalmente desde el principio. Eso es lo que hace la conversión. Eso es lo que es la chispa que hace que yo me transforme. La esperanza transforma. Y eso no es una idea, eso no es simplemente una cuestión abstracta. Ha empezado ya en nuestro bautismo, esa oración con la que empecé, en la que se menciona el bautismo. No quisiera entrar en la parte de la Eucaristía, de ese pan hermoso que se comparte, de ese vino y eh, de esos signos naturales que se transforman en la Eucaristía en plenitud, ¿no? De ese abrazo, eh, de la fiesta de toda la creación, y así todos los sacramentos. Por último, terminar, hemos hablado de la esperanza y la desesperanza, de la esperanza y la espera, de la esperanza y la promesa, hemos hablado de la esperanza y la historia, y hemos hablado de la esperanza y alguien, ¿no? Y ese alguien es Adviento, ese alguien es Adviento. Y con esto concluiría para escucharles y que ustedes me llevaran con sus preguntas a abordar otros espacios. Esa esperanza es Adviento. Esa esperanza supera todos mis sueños, todas mis realidades y adviene a nosotros como algo absolutamente nuevo, como algo absolutamente nuevo, ¿no? Y lo nuevo que esto trae no es como el nuevo iPhone o el nuevo jabón para lavar, que prácticamente siempre es lo mismo, pero con otra cara, ¿no? El nuevo jabón que utilizo en mi ropa es el mismo jabón, solo que es una presentación distinta, ¿no? No hay una novedad ni en el mismo iPhone, es el mismo iPhone, lo mismo, solo que tiene una cosa distinta. La batería dura más. Ahí nos atrapan. Entonces, lo nuevo que nosotros esperamos, lo nuevo que nosotros esperamos, no es lo nuevo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo nuevo que nosotros esperamos es lo totalmente nuevo, lo totalmente escapa de nuestra imaginación, escapa de nuestra percepción. Y hay una frase hermosa en el Evangelio, las cartas de Pablo, eh, ni oído yo, ni ojo vio las maravillas que tiene preparada el Señor para nosotros. ¿Mm? Entender esto es fundamental, porque es entender que esta esperanza es gratuita, es gratuita, es gratuita. Y si entendemos la gratuidad de la esperanza, entendemos que lo fundamental para estos tiempos de incertidumbre no son las seguridades. Mm, mm. En estos tiempos de incertidumbre, tener cosas seguras no es el antídoto. En estos tiempos de incertidumbre, tener confianza es lo fundamental. Nuestra esperanza no se basa en certidumbres, se basa en confianza, confiar. Y es esto en el que este nuevo, totalmente nuevo, el totalmente nuevo,
que adviene a nosotros, ni oído oyó, ni ojo vio las cosas maravillosas que tiene preparada el Señor para nosotros, nos transforma. Porque no hay nada de mi parte que pueda ser merecedor de tan increíble don. No hay nada de mi parte que sea tan merecedor de tan increíble don. Ven nuevamente la gratuidad, la gratuidad. Cuando ya dejo yo mi arrogancia, mi, mi, mis pequeñeces de creer que merezco las cosas, ¿m? O que de alguna forma mis sueños y mis esperas tenían que cumplirse. Y hay algo hermoso desde el Antiguo Testamento en que Dios nos promete, cumple y ese cumplimiento habla hacia una promesa. ¿M? Promesa, y pueden verlo como una línea completa en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Promesa, encarnación, cumplimiento, resurrección, promesa, segunda venida. Maranatha, por favor, no se les olvide. Pensar en qué significa cuando nosotros decimos Maranatha. Claro, los hemos dejado a los evangélicos de la esquina a que estén proclamando que Cristo viene, porque hemos perdido el valor de decir Cristo viene y proclamar que Cristo viene y esperar que Cristo viene. ¿Mm? Para no decirlo simplemente de boca. ¿Mm? Pero es que lo peor es que en la Eucaristía proclamamos, Señor, tu regreso. Apenas consagramos el pan. ¿Mm? Esperamos tu regreso. Apenas consagramos el pan. Por eso es importante entender qué es lo que rezo. En ese sentido, ese nuevo que viene, ese nuevo que viene, ese nuevo que viene, esto nuevo que sobrepasa mis pequeñeces, me abre a esta esperanza de preguntarme todos los días el nivel de mi oración, de mi compromiso social, de mi ser comunidad, y de tener siempre esa expectativa de una esperanza que no defrauda, porque esa esperanza tiene un nombre y por eso no defrauda. Bien, con esto ya yo cierro y quiero escucharles, quiero preguntarles, quiero que me pregunten, porque si no, pues yo hablo como lorito, lorito y no aprendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Estoy habilitando para que puedan hacer sus preguntas, iniciar su cámara o escribir en el chat y Déjame. que podamos pues eso, resonar con todo esto que nos has dicho muy profundo y te agradecemos muchísimo. Yo aquí he estado tomando nota, tengo una preguntita por ahí, pero quisiera dar la palabra primero a algunos de los que están aquí con nosotros. Ya pueden prender su cámara, abrir su micrófono. Si levantan la mano, pues les voy dando el turno para algún comentario, pregunta, eco. Gracias a Dios el Señor me iluminó porque yo estaba que me dormía y yo estaba, Dios mío, me estoy durmiendo, me estoy durmiendo, pero se ve que agarré. Tuviste un refresh muy bueno. Marisal, pon hermosas tus palabras, me tengo que retirar, muchas gracias. Es que tiene otra reunión, es una hermana. No importa, no importa. Entonces, Gracias. bien. Pilar, te veo muy,
muy lista para hacer un eco De todas pregunta. maneras, en la charla que dejes grabada, pues en los comentarios, pueden colocar en los comentarios. Ahí va Pilar. Pero tienes tu micrófono cerrado. Listo. Listo. Este, respecto a lo de la esperanza, no es algo, no es alguien. Sí me queda, sí lo entiendo muy bien, que no es, tengo la esperanza de poder, no sé, pues una tontería quizás, ¿no? Cambiar mi camioneta el próximo año, ¿no? Eso es algo, ¿no? Una vez que se cumple, pues ya se acabó la esperanza y no es ese el tema, ¿no? El tema es, la esperanza es en un ser superior, o sea, en Dios y en nosotros, en la humanidad. Sí, eh, cuidado con siempre posturas de extremo, ¿no? Yo puedo esperar la salud de mi hijo o de mi hija y es algo, ¿no? O sea, no solamente puedo esperar un carro, ¿no? Y por eso es bueno como la esperanza ilumina nuestras esperas, ¿m? Como la esperanza ilumina nuestras esperas. Es muy bueno, muy sano, muy loable entender que yo puedo esperar la salud de mi hija, la salud de mi hijo, y eso es algo, ¿no? Y esa espera se ilumina con esa esperanza de un Dios que nunca defrauda. ¿M? Y aunque la situación no desemboque como yo esperase que desembocase, esa esperanza en ese Dios de la vida iluminará mis esperas o mi desesperanza. ¿M? Es decir, poniéndolo claro, aun el resultado no fuese aquel que yo esperase, esa esperanza que es en ese alguien, que es el Dios de Jesús, ilumina la situación de dolor o de pérdida que yo puedo tener, ¿no? Como dije, la desesperanza nos ayuda a entender dónde yo pongo mis esperanzas. Dónde yo pongo mi esperanza, perdón, en singular. Dónde yo pongo mi esperanza, ¿no? ¿Dónde está mi esperanza? Y por eso es importante cómo las desesperanzas van mostrando donde yo voy poniendo mi emoción, donde yo voy poniendo todo mi ser. ¿Qué yo espero? Porque como tú bien dijiste y lo hiciste muy bien, bueno, colocaste algo banal, ¿no? Bueno, yo espero tener un carro, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo el carro? O sea, cuando un carro, una cosa banal, es muy fácil, ¿no? Y es muy fácil preguntarme, bueno, es verdad, yo estaba esperando tener un buen trabajo y hubiese sido muy bueno, ¿no? Pero se me acabó mi vida por esto. Pues no. ¿Mm? ¿No? Y hay que aprender, hay que entender, hay que aprender a ponderar, ¿no? Y a veces cuando nosotros desesperamos, cuál es la imagen más clara que nosotros tenemos cuando tenemos el desespero? La oscuridad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando viene la desesperanza? Nos paralizamos, ¿no? Entonces, por eso es importante que para vencer la parálisis, tengamos clara cuál es nuestra esperanza. Y la esperanza es en alguien que adviene a nosotros, que sale en nosotros. Entonces eso transforma la situación de parálisis en una situación de búsqueda, como mi perro, que va con la nariz pegada al piso, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? Por eso es importante saber leer nuestras esperas en clave de esperanza cristiana. Y no significa en ningún momento no esperar, y por eso, gracias Pilar por la pregunta, porque eso es lo que les dije, ustedes preguntan y yo ayudo, me ayudan
Por eso es muy importante no decir, ah, bueno, ahora no espero nada. No, 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 no. Es saber leer mis esperas en clave de esperanza. ¿Ves? Entonces, es completamente distinto. Saber leer mis esperas en clave de esperanza y saber discernir mis esperas y mis desesperas también, ¿no? Porque desesperamos, o sea, cada 5 minutos estamos desesperando. Lee la noticia para que tú veas cómo te vas a desesperar. Entonces, es importante leer las desesperas, ¿no? Es importante leer también las desesperanzas. No es que tenemos que tener una mente como si fuésemos unos unicornios, donde todo el mundo es rosado y todo el mundo es lindo. No, 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 no hay un positivismo que nosotros tenemos que decir, ah, no, pero es que todo está bonito porque Dios es bueno, porque... No, 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 no. Y más, sin embargo, entender que la realidad es buena, ¿no? Que el principio es el bien, que no es una lucha de dos cosas opuestas, como si fuésemos dualistas, sino que el bien es lo que marca nuestras vidas. Cuando yo sitúo mi vida en esa, que no es positivismo, es realismo transformador, ¿no? Realismo transformador, porque como yo dije, la desesperanza paraliza, ¿no? La esperanza invita a ser, me invita a preguntar, ¿por qué esto está pasando? Pues esto entonces no es plan de Dios. Creo que más o menos. Sí, gracias. No, gracias a ti, Pilar, por haber hecho la pregunta. Gracias, Pilar. ¿Alguien más? A ver, Pilla, adelante. Activa tu micrófono, por favor. No, Pilla. Ahí está Pilla. Ay, Ya. otra vez, perdón. Vuélvele a dar, por favor. Te estaba ayudando, Te pero cerró Norma. Norma fue la culpable. Tú lo abriste y ella te cerró. desayudé. No, lo tiene cerrado, por favor, vuelve a activarlo. El micrófono. Ya, ahora sí. Bueno, mi pregunta es si la desesperanza puede llevar a perder la confianza y la fe. Claro, porque la desesperanza, cuando nosotros la reducimos simplemente a lo que yo estaba esperando, me lleva a decir todo está perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo estaba esperando, voy a poner otra vez el ejemplo que Pilar había colocado fácil, ¿no? Y después voy a ir al difícil. Un ejemplo fácil es, yo espero ganarme la lotería, ¿no? Y me compro el ticket de la lotería y le digo, Diosito, mira que estoy apretado y estoy en esto, ¿no? En esta situación y qué bueno me caería ganarme la lotería. Y resulta que no me gano la lotería. Y entonces dejo de creer en Dios porque no me gané la lotería. Porque Dios no me escuchó, porque no se me cumplió lo que yo estaba esperando. Y bueno, ¡pum! Chao Dios, ¿no? Eso es como un ejemplo muy simple para explicar lo que normalmente pasa con nosotros cuando perdemos la fe, que la fe es confianza, no olvidemos eso, la fe no es doctrina, la fe es confianza, ¿no? Cuando perdemos la fe, y entonces digo, bueno, Diosito está bravo conmigo, porque mira que yo ayuné, mi abuela, yo no hablé sino hasta como no sé cuándo, yo tardé bastante para hablar, no sé por qué, yo creo que después es que salí hablador. Pero a mi abuela le gustaba echarse un palito de whisky todas las tardes, ¿no? Y entonces algún día, cuando yo no hablaba, pues mi abuela prometió no tomarse su palito de whisky, que hablara.
Ella hacía sus cositas, te tomaba su palito de whisky, yo no creo que no. Pero bueno, eso, ¿no? Hacemos promesas de que, bueno, si esto pasa, yo te prometo que, ¿no? Y empezamos ahí a negociar con el Dios que creemos. Entonces, cuando esto pasa, yo no creo que perdemos la fe, sino que entra en crisis esa idea de Dios que nosotros teníamos, ¿no? Y que es bueno que entre en crisis. Lo mismo pasa cuando hay casos más complejos, ¿no? Y por ejemplo, eh, la muerte de un niño, ¿no? Eh, Sí, yo espero, eh, bueno, se murió, y entonces pues ya no tengo fe en Dios. Pues allí es justamente nuevamente la pregunta de que posiblemente no era el Dios del Dios de Jesús, ujú, ¿no? Entonces he dejado yo de creer del Dios que yo creía al Dios que realmente es el Dios de Jesús. Porque cuando una situación de esa pasa, por ejemplo, yo puedo entender y puedo cambiar mi fe y decir, Dios, yo sé que tú no quieres la muerte de nadie. Yo sé que tú eres el Dios de la vida. Y yo sé que tú eres el Dios que de la muerte creas vida. Y que no eres el que envías muertes a nadie, ni para probar, ni para pasar el examen o no. Yo no entiendo por qué esto pasó, pero yo sé que tú estás allí, muriendo conmigo e invitándome nuevamente a nacer, ¿no? Entonces ves que es un proceso largo en muchas personas para llegar a ese Dios que no envía cosas desde afuera, sino que es fuente de vida desde adentro, que en silencio va tejiendo y creando la vida, que desde una noche de Pascua nace a un día de resurrección, de un Dios que asesinado saca vida, ¿no? Y es donde nace mi promesa de Maranatha, ven Señor Jesús, venga tu reino, que sea vida para todos. Entonces es cambiar y posiblemente ese paso de dejar de creer en ese Dios era necesario para creer en el Dios verdadero de la vida, ¿no? Un Dios distinto, un Dios distinto. muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ven que las preguntas de ustedes me ayudan. ¿Alguien más? Bueno, Norma, tu pregunta, pues. Ahí va. Ahí va. Es que estoy como hilando varias cosas y bueno, tú le das forma. Son como dos cosas. Una, cuando tú nos proponías cómo abordar esto de la esperanza desde esta mirada teológica, nos decías que la invitación a este día era hacer una pausa, que me encantó lo de poner la nariz para estar ahí. El padre de la Puente dice que tenemos que huellar a Dios, ¿no? Ver por dónde, así me imaginé el perrito. Y decías que hoy era una pausa para pensar, resistir y seguir esperando. O sea, es como tomas fuerza y sigues. Entonces, esta palabra de resistir también salió ayer en la mirada geopolítica, de hacer resistencia, pero también sale en los rasgos de la espiritualidad sinodal. Es un rasgo que ponen la resistencia paciente o la paciencia resistente. Entonces me llama la atención y quisiera eso, que nos ayudes a ahondar más en esto de la resistencia, porque creo que no solo es tolerar, aguantar, y en algo que además
atente contra nosotros, no creo que va por ahí. Entonces, profundizar en esto de la resistencia. Si quieres primero. Claro, claro que sí. Sí, gracias. Resistir, y es importante esto, ¿no? Resistir no es resignación, ¿no? Eh, eh, los discípulos no se resignan en Ujú, el momento aquel que han matado. Hay duda, ¿no? Las dudas son normales. Hay veces que dudar es importante, pero la resignación significa claudicar, ¿no? Y es importante ser realistas. O sea, no podemos decir en ningún momento que yo creo que cuando uno más se adentra en la realidad o cuando uno más valora la realidad, eh, más se resiste. Hay que crear resistencia, ¿no? O sea, hay resistencia, hay que resistir la realidad, ¿no? Es decir, yo no puedo claudicar, no puedo resignarme, lo que estaba diciendo sobre la muerte de un niño, ¿no? Yo no puedo jamás pensar que eso es querido por Dios y que tengo que resignarme, ¿no? No tengo que resignarme, tengo que esperar, ¿no? De que la resurrección es una promesa para todos y que esa resurrección acontece ahora entre nosotros y acontecerá para todos, ¿no? Por eso la resistencia jamás puede entenderse con resignación y eso es la esperanza. El calante de la esperanza es que yo no me resigno frente a alguien. Yo no me puedo resignar de alguien que sale a mi encuentro, que es un carácter importante, ¿no? Porque yo puedo muchas veces pasar de otro. Esta persona me cae mal, ¿no? No la quiero ni ver, la quiero omitir, ¿no? Y lamentablemente nosotros vamos cerrando nuestro corazón cuando no queremos ver a la otra persona, no queremos omitirla, la cancelamos. Pero Dios no actúa nunca así. Dios nunca nos cancela. Dios nunca nos esquiva. Por eso la resistencia viene de entender y de crear y aceptar ese Dios que nunca pierde la fe en nosotros, ¿no? Eso que Francisco nos enseñó también, ¿no? No solamente Francisco con su español, ¿m? Eh, para, para tener misericordia hay que ser misericordiado, ¿no? Misericordiado. Y eso nos enseña a ir misericordiando. La misericordia es porque descubrimos el carácter de haber sido misericordiados. Y así se nos abre a ir misericordiando. Eh, Eso es la resistencia. La resistencia nace justamente no de la oposición, de que ahí vengo yo como un guerrillero a explotar la realidad, sino la resistencia nace porque esa esperanza es alguien que no pierde nunca la fe en nosotros. Recuérdense esto que le he dicho, lo opuesto a estos tiempos de incertidumbre no es las certezas. Lo opuesto a este tiempo de incertidumbre no son las certezas, es la confianza. Y es esa confianza la que me invita a resistir la fuerza de este egoísmo y la fuerza de esta eh, negatividad y de cosas que no puedo vivir, porque son opuestas a la esperanza. Recuérdense que la esperanza no es una esperanza para mí, es la esperanza para todos, es de nosotros, es una esperanza trinitaria, porque ese alguien es trinitario. Padre, Hijo y Espíritu es
amor, es amor, ¿no? Tiene una clave trinitaria esta esperanza, ¿no? Es alguien que es comunión, que es amor, que es entrega, y esa es la resistencia. La resistencia empieza desde el día a día, ¿no? Cuando yo quiero vivir para mí, cuando me quiero comer ese chocolate solamente para mí solo y no quiero convertirlo, la resistencia empieza desde el día a día, cada día empieza esto, ¿no? Esto no es simplemente una resistencia, no, empieza en cosas pequeñas, ese egoísmo pequeñito que se va labrando en mi día a día y en eso que yo no quiero compartir como un proyecto en el que yo no creo que pueda ser viable para mis hermanos y mis hermanas. No solamente aquí, también afuera. Muchísimas gracias. No, vamos. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no. Yo tengo el otro O el puntito. otro puntito. Claro. Es que me llama la atención cómo van coincidiendo desde diferentes grupos de personas y es lo que les quiero compartir. Tú también nos decías que la esperanza es creer que algo nuevo puede nacer aún en medio de las sombras. Entonces, esto de las sombras, ¿no? Recientemente, en estos días, fue la asamblea de la Unión de Superioras Generales en Roma. Se reunieron como 950 superioras generales de, creo que 80 países. Y estaba leyendo la reflexión de una de ellas que se me hizo muy interesante porque dice que hoy la vida religiosa es más como la luna, como en este tiempo de noche, pero que la luna es un astro que brilla y que deja brillar a otros alrededor. Permite que brillen las estrellas, que brillen otros planetas y que ilumina. Que no estamos en el tiempo del sol brillante, pero la luna es luz. Y en la CLAR, acaban de tener su asamblea, hay nueva directiva y el símbolo que eligieron para este triduo de años es Nicodemo. Y Nicodemo es el que se acerca a Jesús de noche. Y Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Entonces yo digo, pues como que suena, no sé, me llama la atención la noche, las sombras, pero sí se puede iluminar, que ahí está la esperanza. Pero lo que acabas de decir es el nacer de nuevo para, pues, como reencontrarnos con el Dios de Jesús. Entonces, un comentario en torno a esto, que me llama la atención que son grupos distintos, pero apuntan hasta hacia este mismo momento con este símbolo. Claro, y es que la esperanza no es idealista, porque ese alguien que nos encuentra no nos saca de la historia, no nos saca de la realidad. O sea, ese alguien que nos encuentra, que nos sale a la historia, que sale a nuestro encuentro, no es que hace que todo sea un mar de rosas. No, no, no. Es que la esperanza de ese encuentro se construye en el día a día de una realidad concreta, de una realidad en la que pareciese que no, pero sí, ¿no? Pareciese que no, pero sí. Y ese pero sí, y ese pero sí, pareciese que no, pero sí. Y fíjense que aquí estoy jugando un poco como académico, pero disfrazado, ¿no? En el ya, pero todavía no. En el ya, pero todavía no. Entonces estoy jugando con el parece que no, pero sí, ¿no? Porque el pero sí, el que sí, el decir parece que no, bueno, es realista, ¿no? Es realista. Oye, yo no puedo andar como un comeflor cuando la cosa, ¿cómo puedo yo? ¿No? Es irrespetuoso. Imagínense que yo estuviese cruzando el Dairén con mis hermanos y yo estuviese danzando y bailando, pues sería un loco, ¿no? O que yo esté acompañando a alguien que esté muriendo y yo esté, no, eso no importa, eso no, 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 que hay alguien, no, 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 ahí hay que guardar silencio, porque el silencio en ese momento habla mucho más que mis palabras.
¿no? Y hay que guardar respeto por la vida, hay que guardar respeto por la realidad. Por eso la esperanza es realista, asume la realidad transformándola, porque en esas situaciones de muerte hay una surgente de vida que nada deja atrás, ¿no? Nada deja atrás. Esa es nuestra fe. En esas situaciones de muerte, de realidades, hay una surgente de vida que me invita a acompañar esas realidades, ¿no? Por ejemplo, eh, si mi vecina se le muere un hijo, pues yo no puedo estar diciendo, mira, que eso no importa, ¿no? Que eso no es nada, que tienes que tener esperanza. Cállate y haz un buen caldo de pescado y llévaselo y acompaña, ¿no? Y acompaña el día a día y es un proceso de ir acompañando el dolor y de ir descubriendo en ese dolor poco a poco los signos de vida y los signos de esperanza, ¿no? Por eso la esperanza es realista, no es como que, ah, no, no, eso no pasa nada, eso no es nada, no, que sí, que es, por eso. Parece que no, pero sí, ¿no? Parece que no, pero sí. Y por eso yo creo que es importante este aspecto de resistir, ¿no? Porque no es que, no, es que no importa. No, no, claro que importa, ¿no? Claro que importa. Y por eso lo que dije, en estos tiempos de incertidumbre, la confianza es resistencia. Confiar es resistir, ¿no? No se trata de poner bombas por todas partes. Es una confianza que me va sacando de mi inercia, de mi individualismo. Es una confianza que me va sacando de mi propio esperas y logra construir esperas comunitarias, ¿no? Confiar es resistir y agradecer es resistir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues creo que con eso hacemos un gran cierre. Esto de en estos tiempos de incertidumbre, la confianza es resistir. Te agradecemos muchísimo la iluminación que nos has dado en esta tarde. Hay que procesar mucho todo esto, pero creo que nos alimenta y nos reaviva la esperanza de parte del CIES y de quienes estamos aquí en vivo y quienes se irán uniendo. Gracias, gracias Gracias. por compartir tus dones, tu sabiduría, tu experiencia de vida, porque llega de otra manera. Y gracias por acompañarnos. Mañana los Gracias. esperamos en el tercer día, el cierre del Así trigo. es. No se lo pierdan y a resistir. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta Chao. luego. Chao, gracias.